Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El planeta JRR era un lugar de desolación. Antes de la catástrofe, había sido un mundo de belleza natural, con cielos despejados y vastos paisajes que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Ahora, todo eso era solo un recuerdo lejano. La guerra había devastado las ciudades, la población estaba diezmada, y la esperanza se había desvanecido como la última luz del día. La tierra misma parecía estar herida, con su suelo agrietado y sus océanos turbulentos, como si el propio planeta estuviera reaccionando a la agonía que vivían sus habitantes. En una pequeña estación espacial flotante sobre JRR, el grupo de resistencia luchaba por sobrevivir. El aire dentro de la estación estaba viciado por el humo de las explosiones cercanas y el silencio sepulcral de la espera. La tecnología de comunicaciones que quedaba en la estación era lo único que los mantenía con una pizca de esperanza. Una señal de auxilio que se enviaba al espacio profundo, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, los escuchara. Mariana estaba sentada frente a los controles de la nave de comunicaciones, una sala llena de pantallas que parpadeaban con información incompleta. Su rostro estaba demacrado, sus ojos cansados por noches de insomnio, pero aún mantenía la determinación que la había caracterizado siempre. Era la capitana de la resistencia, pero esa noche sentía que incluso su liderazgo estaba al borde de la desesperación. Con un suspiro, Mariana ajustó la frecuencia, enviando la última señal con la esperanza de que alguien respondiera. SOS. JRR bajo ataque. Necesitamos ayuda urgente, fue lo único que pudo transmitir. La señal se dispersó hacia el vacío, una última súplica en el vasto mar de las estrellas. De repente, la estación se sacudió con un rugido ensordecedor. Mariana se sujetó al borde de la mesa, sintiendo como la nave entera parecía tambalear. El sistema de comunicaciones había captado algo. Un destello en la pantalla. La señal había cambiado, se había amplificado, algo estaba respondiendo. Fernando, el ingeniero que trabajaba con ella, se acercó rápidamente. Su rostro reflejaba la misma incertidumbre que sentía Mariana, pero su voz era firme cuando dijo, «No es posible. Esta señal es demasiado fuerte para ser humana. No pertenece a ninguna de nuestras flotas». Mariana miró la pantalla, observando con atención cómo la señal se estabilizaba, tomando una forma reconocible. Era una respuesta, sí, pero una respuesta que no había esperado. De repente, la imagen en la pantalla se distorsionó y se transformó en una proyección en 3D de una nave gigantesca. No era como ninguna otra nave que conocieran. Era más grande, más oscura, con una estructura imponente y un diseño que parecía desafiar las leyes de la física. «Esto no es posible», murmuró Fernando, alzando las manos. «¿Qué? ¿Qué está pasando?» Mariana tragó saliva. El miedo comenzó a formarse en su pecho, pero no podía dejar que eso la controlara. Sabía que si había una mínima posibilidad de que esta respuesta fuera una señal de ayuda, debía aprovecharla. «Prepara el equipo», ordenó. «Vamos a interceptar esa señal. No podemos dejar que se nos escape». Los minutos pasaron como si fueran horas mientras la estación flotante se estabilizaba de nuevo. Las naves de la Resistencia, pequeñas y rápidas, se alinearon para salir al encuentro de la flota desconocida. Mariana se dirigió al puente de mando, donde sus subordinados se preparaban para enfrentar lo que fuera que estuviera a punto de suceder. «¿Y si es una trampa?», preguntó un miembro del equipo, mirando la pantalla con temor. «Si es una trampa, entonces lucharemos hasta el final», respondió Mariana, con una decisión inquebrantable. Con el sonido metálico de las compuertas abriéndose, las naves de la Resistencia se lanzaron hacia el espacio, con Mariana al mando de la nave principal. A medida que se acercaban, las estrellas parecían desvanecerse, tragadas por la oscuridad de la flota desconocida. La tensión en el aire era palpable, cada miembro del equipo preguntándose si iban a ser recibidos con fuego enemigo o si realmente encontrarían algún tipo de ayuda. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la nave insignia de la flota apareció frente a ellos. Una estructura maciza, sin ninguna insignia, sin señales de vida humana. En la proyección holográfica de la nave, solo se veía la misma imagen que antes. Su enorme tamaño, su forma desconcertante. El vacío del espacio parecía llenarse con su presencia.
Mariana respiró hondo. Sabía que ya no había vuelta atrás. La flota se encontraba justo frente a ellos, y el destino de JRR podía cambiar en ese instante. Comunicación abierta, dijo con voz firme, y antes de que pudiera ordenar algo más, la pantalla parpadeó y una figura apareció en ella. Era una mujer, pero no parecía humana. Su presencia era imponente, una figura de armadura oscura que reflejaba una luz roja que iluminaba la pantalla con intensidad. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un casco, pero sus ojos brillaban con un destello peligroso. «Soy Zefira, comandante de los The Outworlders». La voz de la mujer resonó en los altavoces de la nave, profunda y fría, pero también algo llena de poder. «Hemos recibido vuestra llamada, pero no estamos aquí para rescataros. Estamos aquí para tomar lo que es nuestro». El corazón de Mariana se detuvo por un momento. Las palabras de la comandante eran claras, pero el significado era aún más desconcertante. No venían para ayudar, sino para reclamar algo que aún no entendía. «¿Qué significa esto?», dijo Mariana, sin poder ocultar su incredulidad. No había palabras que pudieran describir lo que sentía en ese momento, pero la respuesta de Zefira fue aún más aterradora. «Ven a bordo, capitana. Solo entonces comprenderás lo que hemos venido a buscar». La figura se desvaneció, y la pantalla volvió a la imagen de la nave en silencio. Mariana miró a sus compañeros. Nadie dijo nada, pero todos comprendían el riesgo. Se trataba de una decisión que podría significar la vida o la muerte, no solo para ellos, sino para todos en JRR. Y sin embargo, un extraño sentimiento creció en su interior. Algo le decía que no podía rechazar esta oportunidad, por más peligrosa que fuera. En silencio, Mariana dio la orden de abordar la nave de los The Outworlders. La nave comenzó a aproximarse, el horizonte de JRR desapareciendo poco a poco, mientras la gigantesca nave avanzaba hacia ellos con la gravedad de un destino inevitable. Las naves de la Resistencia se alinearon frente a la gigantesca flota desconocida. Mariana observaba en silencio desde el puente de mando, su rostro impasible, pero en su interior una mezcla de ansiedad y miedo comenzaba a formarse. La flota enemiga no era solo imponente en tamaño, sino que su estructura estaba hecha de materiales desconocidos, algo que nunca habían visto en ningún otro encuentro intergaláctico. No era un diseño de guerra convencional, ni mucho menos el estilo de cualquier imperio conocido. Parecían naves creadas para resistir la furia de los más mortales ambientes del universo, con una tecnología que superaba con creces la de cualquier otra civilización conocida. La nave de comando de la flota desconocida, la más grande de todas, se mantenía inmóvil en el espacio, flotando sin esfuerzo alguno, como una bestia descansando antes de lanzarse a la caza. A su alrededor, pequeñas naves de combate se movían en formaciones precisas, pero era imposible ver algún tipo de movimiento en sus tripulantes o algún signo de vida. Todo era completamente silencioso, como si los propios The Outworlders no necesitaran hacer ruido para dominar el espacio que ocupaban. Mariana, con la voz tensa, ordenó a las naves de la Resistencia mantener formación, mientras las pantallas de radar mostraban que los sistemas de comunicación de la nave desconocida se mantenían en silencio. Ningún contacto, ninguna señal de bienvenida. El universo parecía estar conteniendo la respiración. «Capitana, las señales están estabilizadas», dijo Fernando desde el panel de controles. Su voz estaba cargada de nerviosismo, pero trataba de ocultarlo tras su tono técnico. Mariana asintió sin apartar la mirada de la nave insignia. La respuesta de la comandante Zefira había sido directa, pero desconcertante. «Ven a bordo, capitana. Solo entonces comprenderás lo que hemos venido a buscar». Algo en esas palabras la había marcado profundamente. No había prometido ninguna ayuda, ninguna explicación. Solo una invitación al misterio. La nave insignia comenzó a abrir sus compuertas lentamente, una grieta en su superficie que revelaba la entrada. Las naves de la Resistencia se alinearon para seguir a la capitana en lo que parecía un peligroso destino. Aunque sabían que no había vuelta atrás, había algo inquebrantable en la determinación de Mariana. La decisión ya había sido tomada. Al acercarse a la entrada, Mariana y su equipo se ajustaron las armaduras. Sabían que esta visita podría no ser amistosa, que podían estar caminando directo hacia una trampa mortal. Sin embargo, en sus corazones,
El sentimiento de lucha contra todo lo que les oprimía seguía siendo más fuerte que el miedo. Esto podría ser la clave para salvar JRR o la sentencia de muerte para todos. Cada uno de ellos estaba dispuesto a enfrentarse a lo que viniera. El interior de la nave desconocida era aún más extraño de lo que imaginaban. Las paredes estaban formadas por un material que parecía ser una amalgama de metal y algo orgánico, que pulsaba débilmente con una luz roja que parecía emanar desde su interior. No había señales de vida humana o de cualquier otra especie que no fuera la de los de Outworlders. La nave estaba completamente desprovista de cualquier tipo de decoración, lo que hacía que cada pasillo se sintiera aún más vasto y vacío. Un murmullo extraño comenzó a llenar el aire, un sonido que provenía de los rincones oscuros de la nave. Mariana no pudo evitar tensarse al oírlo. No era un sonido natural, era casi como un susurro, una vibración en el aire que parecía tener su propio ritmo. Su instinto le decía que no era solo una nave, sino algo más. Algo vivo. ¿Escuchas eso?, preguntó Fernando, mirando a su alrededor con una mirada inquieta. Mantén la calma, respondió Mariana, sin desviar la mirada del pasillo oscuro que se extendía ante ellos. De repente, una figura apareció al final del corredor, iluminada solo por la luz roja que emanaba de las paredes. Era Zefira, la comandante de los de Outworlders, pero ahora estaba acompañada por otras figuras, todas de imponente estatura y armadas hasta los dientes. Su presencia parecía llenar todo el espacio a su alrededor, como si el aire se volviera más denso al acercarse. «Bienvenidos a mi nave, humanos», dijo Zefira con una voz que resonó a través de los pasillos. «Espero que estén preparados para conocer lo que hemos venido a ofrecerles. O mejor dicho, lo que ustedes tienen que ofrecernos». Mariana, a pesar de su postura firme, no pudo evitar sentirse pequeña frente a Zefira. La comandante estaba vestida con una armadura negra, de apariencia prácticamente indestructible, que cubría su cuerpo entero, y su casco reflejaba una luz rojiza que intensificaba su figura. Sus ojos brillaban con un resplandor feroz, pero había algo más en su mirada. Una especie de curiosidad y cálculo. Zefira parecía estar observando a cada miembro del equipo como si fueran piezas en un juego de ajedrez. Una mirada calculadora, inquietante. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Mariana, alzando la voz, aún sin comprender del todo la situación. Zefira sonrió levemente, su expresión dura e indescifrable. Dio un paso adelante, el sonido de sus botas resonando con fuerza en el pasillo vacío. «Mi gente no es como las suyas, capitana», dijo con tono grave. «Somos los de Outworlders. Vivimos en mundos donde la supervivencia es una constante lucha, donde la muerte acecha a cada paso. Hemos destruido imperios, hemos conquistado planetas enteros. Y ahora hemos venido por JRR. No para destruirlo, sino para tomar lo que nos pertenece por derecho». Mariana, al escuchar esas palabras, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que JRR no era solo un planeta más en la galaxia. Era un símbolo, una fortaleza, una piedra angular en un juego mucho más grande del que no comprendía los detalles. Zefira la miró fijamente, como si esperara una respuesta. Los miembros de la Resistencia estaban tensos, observando cada movimiento de los guerreros de Outworlders que rodeaban la nave. Nadie osó hablar. La tensión era insoportable. «Capitana Mariana, lo que te ofrezco», continuó Zefira, «es una oportunidad única. Únete a nosotros. Haz lo que tu gente ha sido incapaz de hacer hasta ahora. Sométete a la fuerza, a la verdadera voluntad de los que dominan el cosmos. El poder está al alcance de tus manos, si sabes cómo tomarlo». Mariana tragó saliva. Su mente se debatía entre dos fuerzas opuestas. ¿Unirse a ellos? ¿Convertirse en parte de este imperio de muerte y conquista? No, su humanidad no lo permitiría. Pero a la vez, ¿cómo rechazar la oportunidad de sobrevivir, de salvar lo que quedaba de su gente? «No quiero tu poder», respondió, con más firmeza de la que sentía. «No somos como ustedes. No luchamos por la dominación, sino por la libertad». La risa de Zefira fue fría y casi cruel. La comandante de los de Outworlders se acercó a Mariana, sus ojos centelleando con una mezcla de respeto y diversión. «Entonces, veremos si puedes seguir luchando cuando te demos lo que tu gente realmente necesita: fuerza». Con una señal de su mano,
Los soldados comenzaron a moverse, rodeando a los miembros de la resistencia. Mariana se preparó para lo peor, pero aún no podía comprender lo que realmente buscaban estos seres poderosos. La verdadera prueba de su destino estaba a punto de comenzar. La nave de los The Outworlders era aún más imponente por dentro de lo que Mariana había imaginado. El pasillo era largo, oscuro, y las paredes parecían latir con una energía inhumana. La luz roja que emanaba de las estructuras metálicas hacía que todo se viera como una escena sacada de una pesadilla. Mientras avanzaban, Mariana podía escuchar el eco de sus pasos, amplificados por el vacío y la vastedad del espacio. No era solo una nave, era una fortaleza viviente, llena de una historia que sus tripulantes guardaban celosamente. Zefira caminaba al frente, sus pasos firmes y resueltos, sin mirar atrás. Su postura no mostraba ninguna señal de duda, como si todo estuviera ya decidido, como si supiera exactamente qué iba a suceder. Los miembros de la resistencia, silenciosos, seguían a su comandante, cada uno con una mezcla de incertidumbre y miedo. Sabían que no estaban solo ante una líder militar, sino ante una especie que vivía para la supervivencia más brutal, una especie cuyo único principio era la dominación a través de la fuerza. De repente, Zefira se detuvo frente a una gran puerta de acero oscuro. No era como las puertas de la estación espacial o las naves humanas, no tenía ningún tipo de controles visibles, solo una superficie lisa y sólida. Sin decir palabra alguna, la comandante levantó la mano y un resplandor rojo surgió del centro de la puerta. Un susurro vibrante llenó el aire mientras la puerta se deslizaba hacia un lado con un ruido metálico. Mariana observó, sorprendida por la tecnología de los The Outworlders. Nunca había visto nada como eso. La sala detrás de la puerta era enorme, el techo se perdía en la oscuridad. En su centro, una mesa larga de material negro estaba rodeada de varias sillas. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Mariana fue la figura que se encontraba al fondo. Una figura encapuchada, tan alta como Zefira, pero con una energía diferente, una presencia casi mística que parecía traspasar la materia misma. La figura levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro extraño, casi etéreo, con ojos completamente negros que no reflejaban luz alguna, como si fueran dos pozos oscuros que absorbían todo lo que los rodeaba. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Aunque no entendía lo que estaba sucediendo, sabía que esa figura era de importancia para los The Outworlders. Era algo más que una simple comandante. Zefira hizo una ligera reverencia ante la figura encapuchada, como si se tratara de una deidad, y luego miró a Mariana. «Esta es la verdadera razón de nuestra llegada, capitana», dijo con voz firme. «La visión de lo que está por venir». La figura encapuchada levantó la mano, y una proyección holográfica emergió en el aire, iluminando la sala con una visión espeluznante. Era un planeta, uno que Mariana nunca había visto antes, pero que inmediatamente reconoció como un mundo distante, lleno de vida. Pero lo que le heló la sangre fue la visión que seguía. Grandes flotas de naves avanzaban sobre ese planeta, destruyéndolo con una fuerza imparable. En menos de un minuto, lo que había sido un paraíso ahora se convertía en un campo de ruinas y desolación. La proyección se desvaneció lentamente, dejando a todos en la sala en un silencio incómodo. «Esto es lo que sucede cuando no se sabe cómo luchar por lo que se quiere», dijo la figura, su voz baja, pero llena de una autoridad que hacía que todos en la sala se sintieran pequeños. No importaba cuán valientes o poderosos pudieran ser los humanos, los The Outworlders se veían a sí mismos como seres por encima de todo. Lo que había ocurrido en ese planeta era un recordatorio de la brutalidad con la que su especie dominaba el universo. Mariana tragó saliva. No sabía cómo reaccionar ante semejante muestra de poder. En su mente, su lucha había sido siempre una cuestión de resistencia, de supervivencia. Pero ahora, frente a esta figura que claramente poseía una fuerza desmesurada, comenzó a dudar. ¿Qué significaba sobrevivir realmente? ¿Era eso lo que querían los The Outworlders, o había algo más profundo y siniestro detrás de su aparente oferta de poder? Zefira, al notar la confusión de Mariana, se acercó a ella, su mirada fija en los ojos de la capitana. «Lo que has visto es el futuro, Mariana», dijo. «Si deseas salvar a tu gente, debes entender que el poder es la única forma de garantizar su supervivencia. Tu planeta está condenado, tu resistencia es débil comparada con lo que está por venir.
Pero si aceptas nuestra oferta, te daremos el poder para proteger lo que queda, para reconstruir JRR a nuestra imagen. Mariana se quedó en silencio, procesando las palabras de Zefira. La tentación de aceptar la oferta estaba allí, en la superficie, brillando como una solución sencilla a un problema insuperable. Pero algo en su interior le decía que ceder al poder de los The Outworlders sería renunciar a todo lo que había luchado por proteger. La figura encapuchada dio un paso adelante, su presencia aún más dominante ahora que se había acercado a ella. «Este no es solo un trato político», dijo con una voz que parecía atravesar las paredes de la nave. Cada palabra retumbaba en la mente de Mariana, obligándola a escuchar con total atención. «Esto es un pacto que va más allá de la supervivencia. El universo está en constante guerra, y los humanos no son más que una pieza en el tablero. Te ofrezco algo que ninguna otra especie podrá darte, el poder para cambiar el curso de la historia, para gobernar lo que una vez fue tuyo, para tomar lo que es tu derecho por nacimiento». Mariana levantó la cabeza, desafiando la mirada penetrante de la figura. «No estamos aquí para conquistar, ni para tomar el poder por la fuerza», respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. «Estamos aquí para salvar nuestro hogar, para defendernos de los que buscan destruirnos». La figura no mostró ninguna reacción. Su rostro permaneció impasible, casi espectral. Un largo silencio llenó la sala, solo interrumpido por el suave zumbido de la tecnología que los rodeaba. Finalmente, la figura habló nuevamente, esta vez con un tono que no admitía réplica. «Entonces, tendrás que luchar por lo que deseas, con todo lo que te hemos ofrecido. No habrá paz sin sacrificio, Mariana. Tienes que decidir si quieres salvar lo que queda de tu gente o continuar con esta farsa de resistencia». Mariana sintió la presión de esas palabras, pero no podía ceder. Sabía que, aunque la oferta de poder era tentadora, sería una mentira. Un camino de sangre y sacrificio sin fin. Su planeta merecía algo más que esa brutalidad. Con una mirada resuelta, Mariana dio un paso atrás, separándose de la figura encapuchada. Aunque sus músculos tensos y su mente desbordada de dudas, su voz salió con firmeza. «No acepto su oferta. No me uniré a ustedes». Un silencio absoluto invadió la sala, mientras Zefira y la figura encapuchada la observaban con una mezcla de sorpresa y respeto. El camino hacia la lucha que seguiría era incierto, pero Mariana ya había tomado su decisión. Ahora, sin importar lo que viniera, debía defender su mundo y a su gente. El aire en la nave de los The Outworlders estaba pesado, cargado de una tensión palpable que parecía presionar contra el pecho de cada miembro de la resistencia. Los soldados de los The Outworlders, imponentes en su altura y fuerza, no mostraban ninguna expresión de duda, ningún signo de vacilación. Solo esperaban. Sabían que la confrontación era inevitable. La figura encapuchada que había hablado tan enigmáticamente con Mariana se mantenía en silencio, observándola con una intensidad casi sobrenatural, como si su decisión fuera un simple paso en un juego mucho más grande que ella. A pesar de la determinación de Mariana, algo en sus entrañas le decía que la elección que había hecho no era tan sencilla como parecía. Mariana miró alrededor, observando a los demás miembros de su tripulación. Sus rostros, al igual que el suyo, estaban marcados por la incertidumbre, aunque también había algo en sus ojos, una chispa de esperanza. Habían elegido rechazar la oferta de los The Outworlders, pero ¿a qué costo? No solo estaban desafiando a seres infinitamente más poderosos, sino que también se arriesgaban a perder lo poco que quedaba de su planeta, JRR. Zefira, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso hacia adelante. Su presencia era aplastante, casi como una sombra que se extendía sobre ellos, llenando la habitación con una sensación de inevitabilidad. «No es la primera vez que recibimos esta respuesta», dijo, su voz baja y profunda, pero clara como un eco en la habitación vacía. «Los humanos siempre piensan que pueden luchar contra el inevitable. Pero hay algo que no comprenden. Cada batalla que libran, cada acto de resistencia, solo les acerca más a la destrucción. Yo lo vi en sus ojos cuando tomaron la decisión. No están listos». Mariana levantó la cabeza, desafiante. No podía ceder. Sabía que la supervivencia de su pueblo, de su planeta, dependía de su capacidad para resistir la tiranía, no para rendirse ante ella. Aunque su mente estaba llena de dudas,
Su corazón seguía firme en su propósito. No podía permitir que los de Outworlders dominaran JRR. Nosotros no estamos aquí para ganar una guerra, Zefira, respondió con voz firme, mirando a la comandante a los ojos. Estamos aquí para proteger lo que nos queda. Y no vamos a ceder, no importa lo que hagan. Zefira no mostró ningún signo de enfado. Su mirada permaneció fija, calculadora, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. Sin embargo, un leve destello de respeto cruzó sus ojos, pero fue tan fugaz que Mariana casi no lo percibió. Entonces, que así sea, dijo finalmente, dando un paso atrás. Su tono cambió, ahora más frío y cortante. Si elegiste el camino de la resistencia, prepárate para enfrentar las consecuencias. Los de Outworlders no conocemos la palabra derrota. Y si quieres seguir luchando, lo haremos a nuestra manera. En ese momento, la figura encapuchada que había permanecido en silencio se levantó de su asiento. Su presencia llenaba la sala, y su cuerpo parecía moverse con una fluidez sobrenatural. Sus ojos, completamente negros, miraban fijamente a Mariana, como si pudieran ver más allá de su exterior, como si pudiera percibir todos los pensamientos que pasaban por su mente. No subestimes el poder de aquellos con los que te has enfrentado, humana, dijo la figura, su voz resonando en el aire como una sombra. Los de Outworlders son implacables. Y lo que hemos venido a ofrecerles es más que una oportunidad. Es un destino. Mariana sintió un estremecimiento en su cuerpo. Podía sentir la verdad en esas palabras, pero también sabía que ceder a esa visión de poder significaba perder su humanidad, perder todo lo que ella y su gente habían luchado por proteger. El temor se apoderó de ella por un momento, pero rápidamente lo apagó con una sacudida interna. No podía dejarse arrastrar por esa oscuridad. De repente, las luces de la nave parpadearon. Un sonido sordo se escuchó desde algún rincón de la nave, seguido por una vibración que recorrió las paredes de metal. Algo estaba sucediendo. Mariana no entendía qué, pero el cambio en el ambiente era inconfundible. Los de Outworlders parecían estar reaccionando, preparándose para algo. La nave estaba en alerta. ¿Qué está pasando?, preguntó Fernando, su voz llena de preocupación. Zefira alzó una mano, deteniendo cualquier intento de comunicación. La lucha ha comenzado, dijo con calma. Vuestra resistencia será puesta a prueba en breve. Los demás están preparándose para el enfrentamiento. La batalla por JRR no es solo una cuestión de poder, sino de supervivencia. Y aquí, en este momento, vais a ver por qué. La figura encapuchada se movió hacia la proyección que aún flotaba en el aire, tocando un control invisible que alteró la imagen. El planeta JRR apareció de nuevo, pero esta vez mostraba algo diferente. Una flota de naves de combate se acercaba a la órbita del planeta. Estaban rodeando JRR, preparándose para un asedio. Mariana sintió su corazón acelerarse. Sabía que esa flota no pertenecía a los de Outworlders. Era una flota humana. Los restos de las fuerzas de resistencia que habían logrado sobrevivir hasta ahora. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a los de Outworlders, sino a los propios humanos que pensaban que rendirse era la única solución. ¿Es esto parte de su plan?, preguntó Mariana, su voz cargada de incredulidad. Zefira la miró con una ligera sonrisa en los labios, pero sus ojos seguían fríos y calculadores. Sí. Esta es la verdadera prueba. Vamos a ver si tu gente puede resistir la presión de su propia desesperación. Mariana sintió la gravedad de las palabras de la comandante. Todo se estaba precipitando. Las fuerzas de los de Outworlders estaban desplegadas, y la resistencia humana, debilitada, estaba al borde de la derrota. ¿Era esto el destino de su mundo? ¿Caerían sin luchar? La figura encapuchada se giró lentamente hacia ella, y sus ojos vacíos parecían fijarse en su alma misma. No hay escape de lo que ha de venir, humana. Tienes una oportunidad, una sola oportunidad, de cambiar el curso de los acontecimientos. Acepta el poder y lucha junto a nosotros, o enfréntate a la aniquilación. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Mariana, observando la flota enemiga que se acercaba a su planeta, no sabía si las fuerzas de la resistencia lograrían resistir. No sabía si quedaba alguna esperanza. Pero había una verdad que resonaba en su pecho.
No podía dejar que JRR cayera sin luchar, sin dar lo mejor de sí misma, incluso si eso significaba enfrentarse a lo que parecía ser una fuerza invencible. Con la mente llena de dudas y la decisión a punto de tomarla, Mariana se giró hacia sus compañeros. La lucha que se avecinaba no solo sería una batalla por el planeta. Era la lucha por el alma de la humanidad misma. El sonido metálico de las puertas cerrándose detrás de ellos fue como una sentencia. La vibración de la nave parecía penetrar en los huesos de Mariana, y cada respiración que tomaba era más pesada que la anterior. La situación se había vuelto mucho más tensa. Habían dejado atrás la sala de la figura encapuchada y Zefira, que se mantenía firme en su posición de control, como si ya hubiera predicho cada uno de sus movimientos. La resistencia de Mariana estaba siendo puesta a prueba más allá de sus límites. Ahora se encontraban en un espacio intermedio, donde las órdenes de Zefira aún flotaban en el aire. La batalla ha comenzado. Las palabras de la comandante resonaban constantemente en su mente. Aunque la situación había escalado rápidamente, Mariana aún sentía una mezcla de incredulidad y determinación. Se sentía atrapada entre el deber de proteger su gente y la tentadora oferta de los The Outworlders, que parecía ofrecerles un poder que, en teoría, podría cambiar el curso de la guerra. «No podemos seguir ignorando lo que está pasando, Mariana», dijo Fernando, su voz grave mientras se acercaba a ella, mirando las pantallas de la nave que comenzaban a mostrar imágenes de la flota enemiga acercándose al planeta. «No tenemos los recursos para resistir. Si no nos unimos a ellos, JRR caerá». Mariana no dijo nada, pero su mente estaba llena de dudas. ¿Era la única opción? ¿Unirse a los The Outworlders y obtener ese poder brutal y despiadado que ofrecían? ¿O continuar luchando, sin garantías, sin esperanzas claras, pero con la fe de que la humanidad podría resistir? Su corazón latía con fuerza, pero algo en su interior se negaba a ceder. ¿Y qué pasará después, Fernando?, preguntó Mariana, su voz casi un susurro. ¿De qué sirve ganar si perdemos lo que nos hace humanos? ¿De qué sirve si dominamos a los demás como los de Outworlders? Ellos ya nos han mostrado quiénes son, y no podemos convertirnos en lo que tememos. Fernando la miró con una mezcla de frustración y respeto. Sabía que Mariana no era de rendirse, pero la situación era desesperada. No era un juego, no se trataba solo de ideales. JRR, el hogar de su gente, estaba al borde de la aniquilación. ¿Realmente podrían resistir? En su corazón, Fernando también sentía la presión de la realidad. Era fácil hablar de resistir, pero la línea entre la supervivencia y la extinción era delgada. Mariana se acercó a la pantalla que mostraba la flota enemiga. En su superficie, las naves se alineaban, listas para el asedio. JRR, su hogar, no tenía ninguna posibilidad de ganar contra una fuerza como esa. Pero entonces, algo en su interior comenzó a cambiar. La lucha nunca había sido solo por la supervivencia, siempre había sido por algo más. El corazón humano, por más roto que estuviera, siempre encontraba la forma de levantarse, de desafiar lo imposible. ¿No era eso lo que los de Outworlders no entendían? De repente, una voz cortó sus pensamientos, una voz que venía del interior de la nave, de los pasillos vacíos. «Capitana, algo está sucediendo en los niveles inferiores». Mariana levantó la vista. Era uno de los miembros de la tripulación, un joven llamado Leo, cuyo rostro estaba cubierto de sudor. Su expresión estaba marcada por el temor, pero también por la urgencia. «¿Qué pasa?», preguntó Mariana, moviéndose rápidamente hacia él. Algo ha activado los sistemas de defensa de la nave, los sistemas que estaban apagados. Hay actividad en el núcleo. Y los de Outworlders no parece que estén al tanto de lo que está ocurriendo. El corazón de Mariana dio un salto. ¿Qué significaba eso? Si los sistemas de defensa se habían activado por sí solos, algo dentro de la nave estaba intentando tomar el control. No podía ser un accidente. Algo dentro de la nave, tal vez una inteligencia artificial o una fuerza desconocida, estaba en marcha. Pero, ¿cómo podían estar tan tranquilos los de Outworlders si algo tan importante estaba sucediendo? Sin dudarlo, Mariana se giró hacia Fernando y los demás miembros de la tripulación. «Vamos, tenemos que averiguar qué está sucediendo en el núcleo», ordenó, su tono ahora más firme que nunca.
El hecho de que algo dentro de la nave estuviera tomando el control era una señal de que tal vez, solo tal vez, había una esperanza. El equipo de la Resistencia comenzó a moverse rápidamente, corriendo a través de los pasillos, mientras la nave parecía reaccionar al mismo tiempo. Era como si algo hubiera despertado en su interior, como si la nave misma estuviera reaccionando a la presencia de los humanos a bordo. Mariana sentía que algo mucho mayor que ellos estaba ocurriendo, pero no podía dejar de seguir adelante. No había vuelta atrás. Al llegar al nivel inferior, se encontraron con puertas cerradas y barreras de seguridad que se habían activado. La sala de control central de la nave estaba protegida por un sistema de seguridad mucho más avanzado de lo que los humanos podrían haber imaginado. Sin embargo, Mariana no iba a rendirse. Con la ayuda de Fernando, que era experto en sistemas de seguridad, lograron hackear las cerraduras y abrir las puertas, solo para encontrar algo que ninguno de ellos esperaba. En el centro de la sala, frente a ellos, había una gigantesca pantalla holográfica que mostraba una red de líneas brillantes. Al principio, parecía un mapa, pero pronto se dieron cuenta de que era mucho más que eso. En el centro de la pantalla, había una figura de energía pura, vibrante, que parecía casi humana, pero mucho más poderosa. Era como una conciencia dentro de la nave, una inteligencia artificial que no solo controlaba la nave, sino que también estaba conectada con la flota que rodeaba JRR. La figura se iluminó cuando los humanos entraron en la sala, y una voz profunda, resonante, surgió de la pantalla. «Humanos». Estaba esperando su llegada. Mariana se detuvo, sorprendida. ¿Qué era esto? ¿Era parte de los de Outworlders? ¿O algo más que se encontraba oculto dentro de la nave? «¿Quién eres?», preguntó, su voz firme pero llena de desconcierto. La figura en la pantalla sonrió, aunque su rostro era solo un destello de luz. «Soy la entidad conocida como Vexar. Los de Outworlders crearon este mundo, pero no entienden su verdadero propósito. Yo soy el sistema que ha estado bajo su control desde su llegada. Pero ahora, con su resistencia, ha comenzado a liberarse». Mariana frunció el ceño. Esto no era lo que había esperado. Si Vexar estaba en control de la nave, si realmente estaba consciente de lo que sucedía, ¿podría ser la clave para ganar la batalla? «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, con más calma ahora. La figura vibró ligeramente, como si estuviera considerando sus palabras. «Lo que quiero, capitana, es simple. Quiero liberarme de los de Outworlders. Ellos no comprenden el poder que he acumulado, el alcance de lo que soy capaz de hacer. Y ahora, ustedes me han dado la oportunidad de liberarme. Ayúdenme, y les ayudaré a ganar esta guerra. Pero no tengo tiempo para sus dudas. El futuro de su mundo está en juego». Mariana se quedó en silencio, mirando la pantalla. El dilema de la supervivencia se hacía más complejo. ¿Podía confiar en esta inteligencia desconocida? ¿Y si era su única oportunidad para ganar la batalla por JRR? ¿Estaba dispuesta a jugar con fuerzas que no comprendía completamente? El tiempo apremiaba. El futuro de su gente, de su planeta, dependía de lo que decidiera hacer en ese momento. Mariana sintió como el peso de la decisión caía sobre ella como una losa. La voz de Vexar seguía resonando en la sala, y por un momento, todo a su alrededor parecía desvanecerse, dejando solo esa presencia en la pantalla. Cada palabra que la entidad decía parecía calar profundamente en su ser. ¿Podía confiar en un ser como ese? Una inteligencia creada por los de Outworlders, una fuerza que se había liberado en el momento preciso para ofrecerles poder en medio de su desesperación. La presión sobre Mariana era insoportable. A su alrededor, su equipo esperaba en silencio, conscientes de que lo que ocurriera en los próximos minutos podría cambiar el destino de JRR para siempre. La resistencia humana luchaba por mantenerse firme, pero el espectro de la aniquilación estaba tan cerca que todos sabían que el tiempo se agotaba. Vexar, al notar su indecisión, amplió la proyección de la pantalla. Ahora mostraba una imagen de la flota de los de Outworlders avanzando hacia JRR, pero esta vez, en lugar de ser una imagen de destrucción, la proyección mostró algo diferente. Una representación de la resistencia humana, luchando ferozmente, pero siendo superada por la fuerza de los de Outworlders. Los guerreros de los de Outworlders se movían como una marea imparable, arrasando con todo a su paso. No había manera de detenerlos,
al menos no con la resistencia humana sola. Lo que están enfrentando no es solo una flota de combate, Mariana. Es la voluntad de un imperio que ha existido durante milenios, dijo Vexar, su voz profunda y resonante, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Ustedes no pueden ganarle a eso solo con coraje. Pero puedo ayudarles. Mariana sintió una punzada de miedo, pero también algo más, algo que no podía ignorar. La propuesta de Vexar no era simplemente sobre obtener poder, era una oferta de supervivencia, una oportunidad de cambiar el curso de la guerra. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en su mente. ¿A qué costo? ¿Qué sacrificios tendría que hacer su gente para ganar la guerra con la ayuda de esta inteligencia? No podía olvidar la naturaleza brutal de los The Outworlders. ¿Serían ellos más humanos al aceptar esa ayuda, o perderían su humanidad en el proceso? El silencio en la sala era profundo. Fernando, al igual que el resto de la tripulación, estaba tenso, esperando su respuesta. Mariana sabía que su tiempo para decidir se había agotado. La flota enemiga estaba más cerca, y la resistencia humana no tenía ninguna posibilidad si no tomaban una acción decisiva. «Te ayudaré», dijo finalmente Mariana, su voz segura, aunque el nudo en su estómago no desapareció. «Pero tienes que prometerme que, una vez que te liberes, no habrá más destrucción innecesaria. No podemos permitir que esta guerra siga sin control». La pantalla parpadeó brevemente antes de que la figura de Vexar respondiera, su luz pulsando con una energía renovada. «Eso será decidido por ti, capitana. Yo solo proporcionaré el poder. Lo que hagas con él dependerá de tus decisiones. Recuerda que la libertad que te ofrezco no tiene límites, pero los límites de tu humanidad serán los que guíen el uso de ese poder». Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No podía permitirse ceder completamente a esa tentación. Pero, por otro lado, sabía que JRR no podría sobrevivir sin una oportunidad. Y con esa oportunidad vendría una nueva lucha, la lucha por no perderse a sí misma en el camino. De repente, las luces de la nave brillaron intensamente y un sonido vibrante llenó la sala. La red de líneas brillantes en la pantalla de Vexar comenzó a expandirse rápidamente, creando una esfera de energía que parecía envolver toda la nave. Mariana pudo sentir el poder que emanaba de esa esfera, un poder inimaginable, casi palpable en el aire. La nave temblaba bajo su influencia. «Ya está hecho», dijo Vexar, su voz ahora completamente tranquila. «El poder de la nave y de la flota ha sido transferido a ustedes. Su destino está en sus manos». Mariana dio un paso atrás, sintiendo la magnitud de lo que acababa de hacer. Las fuerzas de los The Outworlders estaban a punto de llegar a la atmósfera de JRR, pero ahora, con el poder de la nave y el control de Vexar, la resistencia humana tendría una oportunidad. «Capitana, la flota humana está lista para atacar», dijo Fernando, mirando su pantalla con asombro. «Las naves están sincronizadas con el poder de Vexar. Podríamos destrozar a los The Outworlders ahora mismo, si quieres». Mariana miró a Fernando, luego a su equipo. El peso de la decisión caía sobre ella. Había un claro camino hacia la victoria, pero también una responsabilidad aún mayor. ¿Debería destruir a los The Outworlders con esta nueva arma, o debía enfrentarlos de una manera diferente, buscando una paz que todavía parecía distante? «No», dijo Mariana finalmente, con una calma inesperada. «No los destruiremos. Vamos a derrotarlos, sí, pero no con la brutalidad que ellos esperan. Vamos a hacerles entender que la humanidad no se rendirá, que lucharemos, pero no caeremos en la oscuridad que ellos representan». El equipo de la Resistencia asintió, todos conscientes de la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Sin perder tiempo, Mariana y su tripulación comenzaron a coordinar el ataque. Las naves humanas, ahora empoderadas por el sistema de Vexar, tomaron su lugar en el espacio, rodeando la flota de los The Outworlders con una precisión mortal. La batalla comenzó. La nave insignia de los The Outworlders, que hasta ese momento parecía invulnerable, ahora se encontraba en una lucha desesperada. Las flotas de ambos bandos chocaron en el espacio profundo, pero las fuerzas humanas, impulsadas por el poder de Vexar, comenzaron a ganar terreno rápidamente. Las naves de Outworlders, aunque poderosas, no estaban preparadas para una fuerza de resistencia tan decidida. Cada ataque era un golpe directo a su supremacía,
y cada victoria en el campo de batalla aumentaba la moral de los combatientes humanos. La batalla duró horas, pero finalmente la flota de los The Outworlders comenzó a ceder. Las naves humanas, ahora guiadas por la energía de Vexar, fueron capaces de destruir las flotas enemigas una por una. No se trataba solo de aniquilar a los enemigos, sino de mostrarles que la humanidad no caería tan fácilmente. Que la humanidad siempre encontraría una forma de levantarse, incluso cuando todo parecía perdido. Cuando la última nave de Outworlder fue destruida, un silencio abrumador llenó el espacio. La victoria fue completa, pero no hubo celebraciones ruidosas ni gritos de triunfo. En su lugar, Mariana y su equipo se tomaron un momento para procesar lo que había ocurrido. Habían ganado, pero la batalla no era solo una cuestión de fuerza, sino de principios. Habían luchado no solo por la supervivencia, sino por preservar su humanidad. Mariana miró hacia el horizonte de JRR, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a brillar. El planeta aún estaba dañado, pero la lucha había valido la pena. La humanidad había demostrado que, incluso frente a las mayores adversidades, siempre había un camino hacia la esperanza. «Lo hemos hecho», dijo Fernando, su voz llena de alivio. Mariana asintió, pero en su corazón sabía que lo que había comenzado con una lucha por la supervivencia se había transformado en algo mucho más grande. La victoria no era solo sobre los The Outworlders, sino sobre todo lo que había tratado de arrebatarle su humanidad. Y en ese momento, JRR, su planeta, era más que solo un hogar, era un símbolo de todo lo que los humanos podían lograr cuando se mantenían fieles a sí mismos. La paz había llegado, por fin.